La trágica vida de Jerónimo, el guerrero apache más temido. Desde que los colonos europeos empezaron a invadir los territorios de los nativos americanos de forma más agresiva, la mayoría de estas tribus buscó resistir y mantener el estilo de vida con el que había estado existiendo por siglos. Una de estas etnias eran los apaches, tribu que siempre mantuvo relaciones tensas con los colonos. Incluso después de la retirada de la corona española de tierras norteamericanas, a inicios del siglo XIX, las disputas continuaron con los mexicanos y luego con los estadounidenses, que habían iniciado una lenta pero constante expansión hacia los territorios de México. Estas disputas se volvieron cada vez más violentas y terminaron por volverse una verdadera guerra. Tanto los mexicanos como los estadounidenses respondían con ataques de represalias, que no eran menos violentos que el de los apaches. Mataron sin reparo a niños y a otros nativos desarmados como ancianos y mujeres. Esto solo alimentaba cada vez más el conflicto con cruentas venganzas entre ambos bandos. Jerónimo, uno de los apaches más reconocidos, estaba fuertemente impulsado por el deseo de venganza, deseo que lo llevó a acumular un historial de brutalidad que no fue igualado por ningún otro de sus contemporáneos. Durante el tiempo que duraron las guerras apaches, la vida de Jerónimo estuvo llena de angustia, sed de venganza y dolor. Sin embargo, esto no le impidió que, como estratega y líder carismático, hiciera historia y se convirtiera en el último líder nativo americano en rendirse formalmente al gobierno federal estadounidense. En este video narraremos la vida de este líder guerrero y curandero y contaremos los motivos que lo llevaron a ser tan conocido. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Vida temprana. Nació en junio de 1829 bajo el nombre apache de Goyalé o Gayatlay, que se traduce como el que bosteza. Su nacimiento ocurrió en las inmediaciones de un cañón conocido por los apaches como Nondoyon, que hoy se ubica cerca de Arizona y Nuevo México. Era el cuarto de 8 hijos. Sus padres lo criaron a él y a sus hermanos, según las tradiciones ancestrales de los apaches. Desde niño trabajó la tierra, sembrando maíz, frijoles y calabazas para ayudar a su familia. Su abuelo había sido líder de su tribu, los Bedonkohe, la más pequeña de las 4 tribus principales del pueblo apache Chiricahua. Su padre murió joven y su madre optó por permanecer viuda el resto de su vida. Goyalé demostró desde muy joven ser un cazador con mucho talento. Existe el mito que cuenta que se comió el corazón crudo de la que fue su primera presa, como un rito simbólico de buena suerte para protegerse de quienes querían cazarlo. Cuando cumplió los 17 años, finalmente se convirtió en guerrero y estaba ansioso para servir pronto a su pueblo en batalla, y por unos años más seguiría viviendo sin pretensiones de venganza. Su primera esposa. Los privilegios de ser guerrero incluían también el derecho de contraer matrimonio, y Goyalé no esperó mucho para pedir la mano de su amante de toda la vida, una mujer de una tribu hermana llamada Alope. El padre de la joven le dijo que consentiría el matrimonio siempre y cuando el guerrero ofreciera un buen dote de ponis. Aunque Goyalé se marchó sin decir una palabra, regresó a los pocos días a la tienda de su suegro con una manada de caballos y se llevó consigo a Alope, a quien hizo su primera esposa y con quien tuvo 3 hijos. Perteneció a un pueblo escéptico y conflictivo. Los Bedonkohe eran muy escépticos a la hora de confiar en alguien que no fuera de su propia tribu, eran muy belicosos y no toleraban la presencia de quienes consideraban desconocidos. Por esa razón arremetían con frecuencia en contra de otros pueblos indígenas o asentamientos mexicanos cercanos de donde estuvieran acampando en ese momento. Esto incomodó al gobierno mexicano, por lo que este tomó acciones en contra de los merodeadores que perturbaban la paz. Una de esas medidas fue emitir comunicados que indicaban que cualquiera que capturara o matara a un guerrero apache recibiría $200 de recompensa, monto que actualmente equivale a varios miles de dólares. De acuerdo con los registros, si bien el pueblo apache era belicoso y receloso, tenía sus motivos para sentirse incómodos. Estaban rodeados de los que ellos veían como invasores que querían quedarse con sus tierras. No solo tenían que defenderse del ejército mexicano en el sur, también de los estadounidenses al norte. Con solo 17 años, Goyalé ya había liderado 4 operaciones de incursión exitosas, y los siguientes años vivió junto a su esposa e hijos hasta que una tragedia lo asolaría de por vida.
La masacre a la tribu de Jerónimo. En marzo de 1851, en los alrededores del pueblo mexicano de Janos, Goyalé y los demás guerreros, aproximadamente 80 hombres, dejaron el campamento y se marcharon a comerciar con un pueblo cercano. En su ausencia, 400 soldados mexicanos, dirigidos por el coronel José María Carrasco, traspasaron el recinto apache y acabaron con la débil resistencia de los pocos guerreros que se habían quedado para proteger el campamento. La compañía de soldados mexicanos asesinó a la mayoría de los ancianos, mujeres y niños. Tras quemar todo hasta los cimientos, dejaron huir a muy pocos supervivientes, no sin antes incautar todas las armas, caballos y ganado que hubiese. Entre las víctimas de la masacre se encontraban la madre, la esposa y los hijos pequeños de Goyalé. La noticia pronto llegó a los oídos de los guerreros apaches, quienes regresaron silenciosamente por la noche y encontraron el campamento hecho cenizas y a sus semejantes muertos. Una extraña señal de protección. Lo sucedido en su tribu devastó a Goyalé, quien luego de realizar los ritos funerarios, se encaminó solo por el desierto para llorar la muerte de su familia. Según dice el mito, fue allí cuando el apache oyó una voz que le prometió ayudarlo en su venganza. Varios años después, el mismo Jerónimo en su autobiografía narraría que la voz le dijo: «Ninguna pistola te matará jamás. Yo quitaré las balas de las pistolas de los mexicanos y guiaré tus flechas». Los supuestos poderes místicos de Jerónimo. En relatos de testigos presenciales de otros apaches, Jerónimo poseía la capacidad de darse cuenta de eventos distantes a medida que sucedían y que incluso en ocasiones lograba anticipar eventos futuros. También demostró tener poderes para curar. El surgimiento de un líder, Jerónimo. La terrible pérdida hizo que naciera en el guerrero apache un odio desmedido hacia los mexicanos, odio que llevaría arrastrando por el resto de su vida. Según se cuenta, el ataque que dirigió José María Carrasco fue en represalia a las incursiones que la banda de los apaches había estado llevando a cabo contra varios pueblos mexicanos cercanos. Los apaches buscaron y reunieron rápidamente suficientes hombres que los ayudaran a tomar represalias en contra del atentado que se negaban a dejar impune. El mismo Goyalé fue de tribu en tribu solicitando apoyo y gracias a su carisma y sed de venganza, tuvo un éxito increíble. Pasó alrededor de un año para que los apaches pudieran vengar la masacre de Janos. Los jefes guerreros decidieron nombrar a Goyalé como líder de la ofensiva. Si bien este honor debía recaer en alguno de los jefes guerreros de las distintas tribus, se acordó por unanimidad que su pérdida fue la mayor de entre todos. El guerrero apache entonces lideró a su gente en contra del ejército mexicano en una serie de sangrientas batallas. Fue en una de esas luchas en donde nació el nombre de Jerónimo. De acuerdo con lo que se relata, Goyalé siempre se ponía al frente de la batalla y corriendo hacia sus enemigos feroz y brutalmente, en forma de zigzag, así evitaba las balas con agilidad hasta que estaba lo suficientemente cerca para apuñalar a sus enemigos con su cuchillo. Esta forma tan salvaje de luchar aterró de tal manera a sus enemigos mexicanos que, según lo narrado, en una ocasión comenzaron a gritar: «¡Jerónimo! ¡Jerónimo!». Algunos creen que realmente gritaban eso pidiendo ayuda a San Jerónimo, uno de los santos católicos más importantes y considerado uno de los padres de la iglesia. El apodo le gustó al guerrero y se lo quedó. Esa combinación de ira, valentía y habilidad convirtió a Jerónimo en uno de los combatientes más respetados de los apaches. Pero su sed de venganza no se quedaría hasta allí, y con el tiempo, ni su propia gente llegaría a tolerar su brutalidad y obstinación. ¿Cuándo y por qué se originó el enfrentamiento con los estadounidenses? Entre los años 1840 y 1860, cientos de miles de colonos estadounidenses terminaron emigrando del este al oeste, hacia California y a otras regiones vecinas entusiasmados por la llamada fiebre del oro. Cuando Estados Unidos se apoderó de buena parte del territorio de México, los mineros y colonos estadounidenses, estimulados precisamente por el descubrimiento de oro, empezaron a invadir también zonas de asentamiento de los apaches. Esto hizo que las tensiones aumentaran y que los nativos intensificaran sus ataques, esta vez no solo en contra de mexicanos, sino también hacia diligencias y caravanas estadounidenses. Los ataques incluyeron emboscadas hacia las diligencias y caravanas mexicanas y estadounidenses que se atrevieran a pasar por sus territorios. Un líder respetado y odiado a la vez. La sociedad apache llegó a dividirse en dos grupos: los apaches que buscaban la armonía con los blancos y que, de hecho, en ocasiones colaboraban con el ejército estadounidense, y los que preferían dedicarse al estilo de vida tradicional de forajidos que los había caracterizado por décadas.
Por supuesto, esto último incluía el saqueo, la matanza y el robo de ganado. Jerónimo ahora se había convertido en un activo representante del segundo grupo. Tanto a él como a sus seguidores no les gustaba la idea de tener que adaptarse al sistema de reserva restrictivo que le querían imponer los hombres blancos. Sin embargo, el entonces suegro de Jerónimo, el jefe guerrero Cochise, decidió que tenía que poner el futuro de su gente por encima, pues una guerra constante con los estadounidenses no era sostenible para los nativos americanos, porque los superaban en prácticamente todo. El jefe decidió poner fin a la guerra y acordó con los estadounidenses establecerse en una reserva que instalarían en el suroeste, algo con lo que Jerónimo no estaba de acuerdo. El gobierno estadounidense, no obstante, incumplió el acuerdo cuando Cochise murió y trasladaron forzosamente a todos los apaches que pudieron al norte, para que así los colonos y mineros estadounidenses pudieran establecerse en el suroeste. Jerónimo, enfurecido por la traición, provocó a los estadounidenses con nuevas incursiones, y aunque siempre estaba superado en número, luchó ferozmente tanto con tropas mexicanas como con estadounidenses. El líder apache se hizo famoso en el camino gracias a sus atrevidas hazañas e incontables fugas. Otros líderes apaches también habían liderado sus bandas en fugas de las reservas, pero debido a las cada vez más violentas represalias, poco a poco se volverían una minoría. De hecho, en los últimos años de las guerras apaches, la reserva de San Carlos ya contaba con pocos partidarios que se quisieron unir a la causa de Jerónimo, y muchos lo consideraban un paria. Muchos de los seguidores de Jerónimo lo veneraban como el último defensor de la tradicional y ancestral forma de vida de los nativos americanos. Sin embargo, otros tanto lo percibían más como un rebelde obstinado, que impulsado por una venganza y un odio que no lograba superar, ponía la vida de sus congéneres en peligro. Jerónimo fue traicionado por exploradores apaches. Jerónimo se había labrado la fama de ser extremadamente escurridizo. Lograba burlar no solo a las tropas mexicanas y estadounidenses que querían capturarlo o matarlo, sino también a decenas de cazarrecompensas, incluyendo a otros apaches, que, motivados por el precio de su cabeza, querían darle caza. Se mantuvo prófugo con algunos seguidores hasta que en 1877 fue traicionado por los propios exploradores apaches, quienes lo engañaron diciéndole que la visita de un agente estadounidense, John Clum, solo era una reunión para conciliar la paz. Clum encadenó a Jerónimo y a su gente, y aunque deseaba que el gobierno los ejecutara, terminó acatando órdenes y los envió a la reserva apache de San Carlos, conocida como los 40 acres del infierno, ya que era casi en su totalidad árida y con pocos árboles. Durante unos años permaneció en la reserva San Carlos, alcoholizándose y causando incidentes menores, en un intento de adaptarse a su nueva realidad. La última fuga de Jerónimo y sus años como cautivo famoso. El 17 de mayo de 1885, varios apaches, entre ellos Jerónimo y sus seguidores, huyeron de San Carlos después de una revuelta en contra del oficial estadounidense al mando de la reserva, Britton Davis. Jerónimo quería dirigirse a México, aún después de años les aguardaba mucho rencor y quería continuar con las incursiones. Pero con el tiempo, la persistente persecución de las fuerzas mexicanas y estadounidenses lo terminó desgastando, y no solo a él, sino también a otros líderes apaches que, como él, querían escapar de las reservas. El general George Crook fue el encargado de poner fin a los ataques apaches, quienes atacaban continuamente cualquier asentamiento que estuviese en su camino, robando y asesinando no solo a civiles inocentes, sino a otros nativos americanos. Las tropas estadounidenses de Crook se adentraron a México y persiguieron a los apaches durante el verano y el otoño a través de Chihuahua y de regreso mediante la frontera hacia los Estados Unidos. Alrededor de 100 exploradores apaches habían sido reclutados por Crook, incluso con la ayuda de algunos apaches que demostraron ser muy efectivos para arrastrar y encontrar las bandas apaches que se encontraban causando problemas. Darse cuenta de que sus propios miembros de tribu estaban ayudando a encontrar sus escondites fue un golpe duro e inquietante para la banda de Jerónimo. Fue el 4 de septiembre de 1886 cuando Jerónimo accedió a rendirse con la condición de que él y su pueblo pudieran eventualmente regresar a sus tierras de origen. El general Crook ordenó a sus tropas que mataran a Jerónimo si éste se resistía al arresto. En ese punto, un abatido Jerónimo ya parecía no tener motivos para resistirse. En el sur, el ejército mexicano no le iba a dar cuartel, y en el norte, Estados Unidos avanzaba cada vez más, y era obvio que no dejarían a los apaches llevar su tradicional estilo de vida seminómada.
Tanto la banda de Jerónimo como los exploradores apaches que los habían ayudado a capturar fueron transportados en tren a Fort Pickens, Florida, luego a Mount Vernon Barracks, Alabama, y finalmente los establecieron en Fort Sill, Oklahoma. El gobierno alejó a los niños apaches de sus padres y los colocó en la Escuela Industrial Indígena de Carlisle, en Pensilvania, para reeducarlos. Un tercio de estos niños terminaría muriendo en aquel internado bajo condiciones inhumanas. Durante el viaje, muchas personas que estaban fascinadas por las historias de brutalidad y ferocidad de Jerónimo querían verlo y obtener algún recuerdo de él. El apache vendió sus botones y sombrero a cualquiera que le diera un buen precio. Después se compraba otro con el que terminaba haciendo lo mismo. Si bien fue un prisionero durante los próximos años, disfrutó de viajes y hacía buen dinero gracias a que su imagen, como indio brutal, era requerida y popular entre varias ferias a las que era escoltado. Llegó incluso a conocer al presidente Roosevelt, a quien llamaba el Gran Padre Blanco. Una vez le pidió que le permitiera a él y a su pueblo volver a sus tierras, algo que obviamente el presidente le negó. Últimos años de vida. En sus últimos años, Jerónimo vio cómo lentamente se acercaba el declive de los apaches. Al final de su vida, ya había tomado 8 esposas y tenía varios hijos. Llegó un punto en el que admitió no sentirse más como un indio y creía que los blancos eran sus verdaderos hermanos. En el año 1903, con más de 70 años, se unió a la iglesia reformada holandesa, pero fue expulsado por apostar unos años después. Entre los blancos se hacía llamar a sí mismo cristiano, pero nunca abandonó sus creencias apaches, por lo que se podría decir que mantenía sentimientos religiosos ambivalentes. El odio que le tenía a los mexicanos pareció no disminuir ni un poco, ya que en sus memorias narraba que todavía no sentía amor por los mexicanos, puesto que siempre fueron traicioneros y maliciosos. Muerte. Un día, mientras regresaba a su casa, estando ebrio, fue arrojado de su caballo y debido a la edad y a su estado, permaneció tendido en el frío toda la noche hasta que un amigo suyo lo encontró gravemente enfermo. Murió por la consecuente neumonía el 17 de febrero de 1909 en Fort Sill, cuando era prisionero de los Estados Unidos. En su lecho de muerte, confesó que se arrepentía de su decisión de rendirse. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Nunca debí rendirme. Debía haber luchado hasta ser el último hombre con vida". Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Beef Creek Apache, donde descansa hasta la fecha. Dato curioso: ¿de dónde vino el popular grito de su nombre? No se tiene muy claro, pero existe el rumor popular que dice que fueron unos jóvenes estadounidenses de la Unidad de Entrenamiento Militar de Paracaidistas de Fort Benning, en Georgia, quienes, para llenarse de valor, gritaron "Jerónimo", inspirados en la película del mismo nombre que fue estrenada en el año 1939. Esta acción luego se popularizó entre el resto de cadetes. De hecho, eran muchas las tradiciones de los nativos americanos que algunos militares estadounidenses adoptaron y modificaron durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, se siguen adoptando en la actualidad. Jerónimo fue un guerrero apache con habilidades excepcionales que llegaron a causar asombro hasta en sus adversarios. Fue un apasionado defensor de su pueblo, aunque muchos de sus congéneres hayan traicionado a su propia gente. Su lucha ha hecho que hasta la fecha su nombre trascienda entre las difusas líneas del tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la trágica vida de Jerónimo, el guerrero apache más temido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.